SCL Consulting patrocina Todo SAP. Pues con SCL Consulting, un martes más aprendiendo cosas, aprendiendo sobre todo de tecnología, pero hoy vamos a aprender de muchas más cosas. Yo les invito a que no solamente escuchen, sino que estén donde estén, pues también participen de alguna manera, se hagan esta especie como de examen que nos vamos a hacer a nosotros mismos, que nos va a proponer nuestro invitado, con el que vamos a intentar resolver, hablar de casos prácticos que pasan en las empresas. Saludo lo primero a don Antonio de Ancos, es el director de Innovación y Soluciones de Recursos Humanos en SCL Consulting. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Preparado para la prueba? Sí, vamos a ver cómo respondo. Si respondo a las expectativas. Como responsable de Recursos Humanos, a lo mejor algún caso de estos se ha tenido que enfrentar. Pero casos de los que vamos a hablar, y ahora detallo a continuación, nos hemos enfrentado, yo creo que todos alguna vez en nuestras vidas, y si no, a lo mejor nos podemos enfrentar. ¿Cómo actuamos? Bueno, pues nuestro invitado esta tarde, que es don Antonio Muñoz Sánchez, que es profesor Executive Coach, es ingeniero industrial, es consultor, es experto en recursos humanos, que ha ocupado puestos de responsabilidad dentro de este ámbito de los recursos humanos en Red Eléctrica de España, ha dirigido proyectos internacionales relacionados con la gestión de personas en países como Albania, como Nigeria, como Bolivia, también profesor de la Nebrija, y que imparte seminarios y talleres de trabajo sobre coaching y liderazgo a directores y docentes en centros educativos, y es quien nos va a proponer esos casos prácticos. Don Antonio Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Un placer tenerle por aquí. Gracias. Casos prácticos de empresas. Vamos a hacerlo vamos a hablar de tres en concreto. Uno relativo a la comunicación, otro a la presentación, cuando tenemos que hablar en público, y otro a las famosas y temidas en algunas ocasiones entrevistas de trabajo. Vamos a hablar con casos que nos va a plantear nuestro invitado, Antonio Muñoz, que con Antonio de Ancos vamos a intentar, bueno, pues más o menos contextualizar, centrar y ver un poco cómo se afrontan esos casos desde el punto de vista que le corresponda a nosotros la entrevista de trabajo, a que sea director de recursos humanos o presidente de una compañía, vaya usted a ver cómo lo afronta. No sé quién de los dos, Antonio, me empieza con el primer caso, que es relativo a la comunicación dentro de una empresa. No hablamos de comunicación interna. Perfecto. Sí, comunicación interna. Empiezo yo. Yo soy Antonio Muñoz, tenemos que aclararlo porque somos dos Antonios y esto puede ser complicado. Yo soy Antonio Muñoz y él es Antonio de Ancos. Entonces, primer caso. Imagínate, Antonio de Ancos, que tú eres mi jefe, ¿vale? Uh-huh. Y varios colaboradores tuyos, compañeros de trabajo mío, te han dicho que yo tengo un problema serio de salud y huelo mal. Esto está afectando seriamente. Así, tal cual. Así, tal cual. Esto está afectando seriamente al trabajo, ¿vale? Y por otra parte, yo soy un empleado excelente. Tú siempre me has evaluado todos los años con unas evaluaciones muy positivas y aporto mucho, ¿vale? Me llamas, vas a tener una reunión conmigo de 3 minutos y me lo tienes que contar. Uh-huh. Antonio, ¿cómo lo harías? Bueno, has comentado que el problema era un problema de salud o simplemente no, de higiene. No, es un problema de higiene y sabes que no es de salud. Es un problema de higiene corporal y el problema es que yo huelo mal. Es un caso real que, aunque no te lo creas, ocurre bastante frecuentemente en las empresas. Sí, yo creo que lo hemos podido sufrir en algunas empresas y en el metro, sobre todo en verano. En el metro es un rato, dice, bueno, pues me aguanto, ¿no? Pues realmente es difícil de afrontar, pero imagino que si yo lo he sufrido también, pues intentaría hacértelo ver de una manera lo menos agresiva posible, pero bueno, tendría que ser sincero y decirte, pues mira, hemos observado o me han dicho que tienes cierto olor, te aconsejaría ducharte más y tal, pero evidentemente tendría que afrontarlo, ya que está dentro de mi responsabilidad. Yo les invito a los oyentes, por cierto, que nos vayan contando también ellos, como decía al comienzo, a medida que Antonio Muñoz vaya planteando casos, antes y a la vez que Antonio de Ancos los vaya contestando, pues también ellos qué harían, ¿no? ¿Cómo reaccionarían? Es un tema delicado, ¿no? Si metería algo de humor y te daría un bonus para desodorante, pero reconozco que es un tema bastante delicado. Y Antonio, ¿añadirías algo más en esta conversación de 5 o 10 minutos? Bueno, cuanto menos mejor. resaltaría tu valor profesional y lo intentaría separar evidentemente de lo otro. Sería algo totalmente personal y que me han comentado varias veces y te lo tendría que comunicar. Vale, perfecto. Gracias, Antonio. Os voy a dar mi opinión de cómo creo que se debe de responder esto. Es mi opinión y no es la verdad, lo quiero aclarar. Os voy a dar 3 estrategias. Mirad, primera estrategia. Muchas veces
lo que comunicamos, lo comunicamos por comunicar. Me explico. Tú sabes si yo voy a mejorar. A ti en el fondo, Antonio, ¿por qué te pagan? Porque yo mejore, no porque me lo comuniques. Es decir, muchas veces en las empresas lo que hacemos es, yo ya se lo he dicho, pero eso no lo soluciona. Es decir, tú me has puesto un plan de acción a mí, has hablado de cómo voy a mejorar yo no lo he visto. Bueno, te iba a dar un bonus para desodorante, pero... Es decir, lo primero cuando comuniquemos una situación es preocuparnos fundamentalmente del futuro, de comprobar que el otro va a mejorar. Cuando hablo de un plan de acción, hablo, por ejemplo, de ¿qué te parece, Antonio, si en una semana nos vemos? Con eso vale, ¿por qué? Porque me has puesto una fecha, yo ya sé que durante una semana me vas a observar y veo que estás preocupado porque mejore. Eso es mucho más importante que la propia comunicación, porque por lo que nos pagan las empresas es porque mejoremos. Ese es el primer punto. Es decir, cuando comuniquemos algo negativo, por favor, añadamos siempre un plan de acción, que es lo más importante en la comunicación. Segundo punto. Fíjate, me has dicho una frase, me han dicho que. Cuando tú me dices me han dicho que, ¿yo dónde me voy a posicionar, Antonio? Te vas a posicionar, te sientes acusado y vas a sentir cierto enfrentamiento con tus compañeros. Claro, te voy a decir quién te lo ha dicho. Sí. Y entonces, a partir de ahora, ¿qué acabas de generar en el equipo? Conflicto. Un conflicto. Es decir, a partir de ahora no me pidas que trabajemos en equipo. Es decir, dentro de 10 días me llamarás y me dirás, el equipo no funciona. ¿Por qué no funciona el equipo? Porque ha habido cierto resquemor. ¿Y quién es el responsable? Tú por el mal. No, yo por la forma de comunicarlo. Evidentemente, porque has dicho me han dicho que. Uh-huh. Esa frase lo que hace es romper un equipo. Construir ese equipo después es muy difícil, ¿vale? Entonces, por tanto, es tremendamente importante saber asumir la responsabilidad. Y un directivo, un director, un jefe, en este caso, o un padre, debe de asumir la responsabilidad en el mensaje. Y tú, desde mi punto de vista, no la has asumido. En el momento que me dices me han dicho que, yo me voy a posicionar en el quién, no en el qué. Y lo importante siempre es el qué, no el quién, ¿vale? Y tercera estrategia, fíjate, cuando comuniquemos algo negativo, hay dos tipos de personas. Unos que están en la relación y otros que están en los resultados. Los que están en la relación son aquellos que incluso les cuesta comunicar hueles mal. Incluso la palabra olor no aparece en todo el mensaje. ¿Vale? Estos que están en la relación son personas que suelen ser buenas y que les cuesta mucho, les duele decir eso. Se tiran como 10 minutos hablando de lo bueno que soy, jamás dicen esto es importante y no terminan de dar el mensaje con claridad. Esto es un polo. Y después están los otros, otro polo, los que están en los resultados. Los que están en los resultados son capaces de empezar el mensaje diciendo, ven para acá, mira tío, tú escapestas. Y estos son un problema. Hablando pronto y claro, hay una palabra que no existe en el diccionario, pero que creo que debía de existir, que es el sincericidio. ¿Qué es el sincericidio, Antonio? Pues por ser demasiado sincero, a veces hacer más daño del debido. Eso es, suicidarte con la verdad. Ese es el otro polo. ¿Vale? Por tanto, cuando comuniquemos este tipo, ni un polo ni otro. Hay que saber bailar entre una cosa que es la relación y otros los resultados. Es decir, creo que desde este punto de vista tú esto sí lo has hecho bien o lo harías bien. Creo que me has dicho que empezarías hablando de lo extraordinario que soy, lo fundamental que soy, llegarías al resultado y llegarías a pronunciar la palabra olor y regresarías a la relación. Por tanto, y por cerrar el caso, 1. Importante, empecemos por el revés, importante tener en cuenta cuando comunico relación y resultados. 2, asumir la responsabilidad en el mensaje y asumir yo, el que soy directivo y el que debo asumir todo el mensaje. Y 3, que ya no me acuerdo, ¿cuál fue lo primero, Antonio? No recuerdo, ¿a qué te refieres? A ver, era... incluir siempre un plan de acción. Sí. Antonio, vaya profesor soy. Sí. En efecto, vale. Repaso. 1, incluir un plan de acción cuando comuniquemos algo negativo. 2, asumir responsabilidad. Y 3, tener en cuenta el binomio relación-resultado a la hora de comunicar. Rubén, pasamos al segundo caso. El segundo caso es la de comunicación interna, ¿no? Cómo afrontar un problema como ese. Lo estamos haciendo con Antonio de Ancos, que le estamos metiendo un poco aquí a la prueba de laboratorio, y con Antonio Muñoz Sánchez, que es nuestro profesor, nuestro coach, que nos está contando todo esto esta tarde. Presentación en público. Esto, profesor, ¿para quién valdría? ¿Para profesores como usted? ¿Para gente que tenga que dar un discurso? ¿Para gente que tenga que hacer un programa de radio? ¿A quién iría un poco dirigida esta práctica? Pues mira, esta práctica la hemos hecho amplia. Esto realmente no es una práctica, es una pregunta, que quiero que me responda Antonio. Esto vale para todo, incluso para mí.
yo acabo de entrar aquí en directo y tengo que hacer una especie de programa de 20 minutos. La pregunta es, 5 minutos antes, en la sala de espera, ¿qué me tengo que preparar? ¿Los 5 primeros minutos? ¿Lo central del programa de radio o la conclusión? Es decir, Antonio, imagínate que tú tienes una presentación en público mañana. Uh-huh. ¿Qué te prepararías? Y estás ahí, te quedan 5 minutos para entrar. ¿Los 5 primeros minutos, el centro o la conclusión? O imagínate que mañana tienes una entrevista con tu jefe. ¿Qué te prepararías? ¿Los 5 primeros minutos, el centro o la conclusión? Estoy hablando de una situación tensa, una situación que te pone nervioso y una situación que es importante para ti. ¿Qué eliges de las 3? No tienes tiempo para más y debes de focalizarte solo en una. ¿Qué eliges y por qué? Bueno, yo creo que en una presentación es importante preparar la parte inicial porque es donde consigues enganchar a la audiencia. Como empieces mal, pues es difícil remontar el vuelo, evidentemente. Luego tienes que darle una continuidad a eso y cerrar con un punto que haga que la presentación sea memorable y la recuerden. Si tengo que elegir uno de los 3, elegiría la parte inicial. Yo creo que eso sí que lo hemos pensado todos alguna vez y siempre se ha dicho y se han escrito teorías de comunicación sobre cómo enganchar con la primera parte del mensaje. No sé si es acertado o no. Me vas a permitir, desde mi labor de docencia, que te ponga una nota a esa respuesta. Te daría un 5. Bueno, mira, oye, bueno, la cosa no está mal. Te digo por qué. Porque has acertado en la respuesta, es el inicio, pero el motivo creo que no es ese, desde mi punto de vista, como siempre. Según mi opinión, y cuando hablo yo de esto con mis alumnos, hay que prepararse mucho mejor el principio. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos una cualidad que hay veces que nos perjudica y tenemos la capacidad de evaluarnos a nosotros mismos. Si empiezas mal, ¿cuál es la evaluación que te haces a ti mismo? Negativa. De cabeza ya, ¿no? Te vas agobiando ahí. En una situación como la radio, por ejemplo, que estamos en directo, ¿es fácil remontar eso? En 20 minutos. Complicado. Es decir, tú te vas a empezar a dar mensajes negativos de lo que estás haciendo. Te vas a empezar a dar mensajes muy negativos. Y eso es inevitable porque eres un ser humano. Y tienes la capacidad de hablar por la radio y estar evaluándote qué mal lo estoy haciendo, qué desastre soy. Por tanto, es muy difícil de remontar. Si empiezas muy bien, ¿qué mensajes te das? Que vienes arriba. Sí. Por tanto, ya tienes facilidad, ¿vale? Lo del impacto inicial, es verdad que tienes razón, pero también es súper importante el efecto. Ese es el efecto primacía, pero también está por otra parte el efecto de recencia. También es súper importante terminar bien el programa de radio, ¿vale? Con lo cual, eso es relativo, eso es discutible. Desde mi punto de vista, el otro no es discutible. ¿Un buen final, profesor, puede hacer olvidar un mal principio? Totalmente, desde mi punto de vista, sí. Y yo creo que habéis asistido vosotros a muchas ponencias donde hay finales, incluso partes centrales, que olvidan el principio. Todos perdonamos un inicio porque todos hemos estado en directo alguna vez y sabemos lo que supone eso y sabemos lo que entendemos perfectamente los nervios. De hecho, os voy a decir una cosa. Lo más importante es caer bien. Si tú ves a un ser humano nervioso, te cae bien. Sí. ¿Por qué? Porque dices, este es como yo. ¿Vale? Y si le ves sobrado, vas buscando el fallo, efecto, ¿no? Si le ves sobrado, vas buscando el... Somos todos iguales, ¿eh? Sí. Pero claro, ese que está nervioso tiene que recuperar su profesionalidad. Pero tiene tiempo. Por tanto, si la va recuperando, va a ganar mucho. Claro, si empieza mal, va a ser difícil recuperarse. Pero igual es más difícil para uno mismo, ¿no? Totalmente. Por el resultado de tu evaluación que te haces a ti mismo, Rubén. Yo en mi parte docente también siempre digo que prefiero tener alumnos que sepan mucho, alumnos que no sepan nada, porque no sabe nada, en cuanto le dices algo no sé, enseguida no tiene ni idea y tal. Sin embargo, el que sabe mucho te puede valorar mucho mejor. Claro. Y puedes saber que en un momento dado no lo sabes todo y puedes tener cierta duda, decir esto te lo miro y lo cuento mañana. Pasado todos en nuestra época universitaria que llegaba alguien de fuera a contarnos algo, a darnos una charla. Estabas un poco como la defensiva, ¿no? Como, no sé, profesor, si a usted le pasa eso, ¿no? Se encuentra con alumnos, sobre todo, cuanto menos sabíamos. Pues llegaba alguien a contarte su historia, su experiencia, ¿usted qué sabe? Yo estoy aquí en la universidad y esto es... Sí, bueno, sigue pasando. Yo personalmente siempre tengo una opción, y es decir, no sé. Y a mí eso me gusta. Yo siempre tengo disponible esa respuesta, no sé. Y a mí eso me tranquiliza. O sea, poderte decir, Rubén, a una respuesta no sé, a mí sobre todo me tranquiliza mucho. Y yo tengo siempre esa opción. Claro, solo puedo utilizar ese cartucho 1 o 2 veces, pero lo tengo ahí a disposición. Y a mí eso me va a tranquilizar para responder tus preguntas. Porque, ¿cuál es el problema por decir no sé? Incluso valorando la audiencia, te pueden hasta valorar desde el punto de vista positivo. ¿Por qué? Porque demuestras humildad, demuestras muchas cosas con el no sé. Obviamente no hay que tirar mucho de esta respuesta, pero tener esta respuesta a disposición es fantástico. Es decir, otro de los consejos que yo siempre digo, la parte más difícil de un programa de radio, de una presentación en público, son las preguntas.
porque todo lo demás te lo puedes preparar, pero las preguntas no. Esas son las partes más difíciles. Sobre eso hay una serie de técnicas. Una, tenga a tu disposición el no sé. Y entra tranquilo, porque puedes responder no sé. Y no pasa nada. Claro, una vez que utilices un cartucho, quizás tengas otro, pero ya no más. Pero como lo tienes ahí, hasta que no lo utilizas vas a estar tranquilo. Pues ya que estamos hablando de entrevistas, vamos con el tercer caso práctico, hablando de empresas que nos propone Antonio Muñoz esta tarde. Son las entrevistas de trabajo. Y algunas preguntas incómodas y con cierta intención, y muchas veces no sabemos por qué, que se pueden plantear en esa entrevista de trabajo. Venga. Perfecto. Antes necesitaba, Rubén, ¿cuánto tiempo nos queda? Porque en función de eso planteo 1, 2, 3... Pues vamos, si te parece, ahora vamos más o menos con tiempo, pero bueno, un par de preguntas a lo mejor yo creo que sí que nos da tiempo. Vale, perfecto. Voy a hacer... cuento yo alguna cosa si da tiempo de entrevistas de trabajo y preguntas curiosas que hacen algunas empresas. Vale, perfecto. Hago 2 preguntas y después te digo si añado otra tercera o no. Antonio, de nuevo estamos en mitad de una entrevista de trabajo. Uh-huh. Vale, estamos en directo y estamos en mitad de una entrevista de trabajo. Ya ha pasado la parte inicial, donde genero un poco de contexto, te tranquilizo, etcétera. Y de repente, Antonio, te pregunto, Antonio, ¿eres inteligente? La respuesta me la has dado tú antes. No sé. Bien, olvídate un pelín de la filosofía, Antonio, y vayamos a la empresa, ¿vale? ¿Te consideras inteligente, Antonio? Bueno, no sería el más adecuado para responder esa pregunta. Qué buena respuesta, a mí me ha gustado. A mí también me ha gustado. Mójate, Antonio. Dependiendo de las circunstancias y del contexto, puede que sí y puede que no. Perfecto. Evidentemente no lo sé todo. Como dice en mi pueblo, según pa' qué. Efectivamente. ¿En qué eres inteligente, Antonio? Se está complicando la cosa, ¿eh? En responder a tus preguntas. Puedo ser inteligente, pues es que depende del contexto, no puedo poner un caso concreto, una generalidad. ¿Qué dirías en una entrevista de trabajo ante esa pregunta? ¿En qué cosas diría que eres inteligente? En responder a preguntas difíciles. O en salirme por la tangente. De 0 a 10 un 5, como te decía. No, claro, ahora hay que tener en cuenta que a mí me ha puesto un 5, pero el que huele mal es él. Bueno, valoremos, de nuevo, permíteme que te ponga una nota. Sí. Vale, te pondría un 8 esta vez. Está muy bien. Voy subiendo. ¿Qué te ha faltado? Bueno, esta pregunta, a no ser que te entreviste yo, es muy rara que te la hagan en una entrevista de trabajo. Pero sí quiero proponerte 3 estrategias. La primera la has hecho genial. Ante preguntas difíciles de este tipo, donde te juegas mucho y puedes ganar poco, lo ideal es lo que has hecho tú. No responder ni blanco ni negro. Situarte en un punto gris. Es decir, eres inteligente. Si dices que sí, ¿qué imagen puedes dar, Antonio? Prepotente. ¿Eso es inteligente? ¿Responder que sí? No. Si dices que no, ¿qué imagen estás dando? Pues que no te valoras y al final... te quedas fuera. Ten en cuenta una cosa, además. El entrevistador, de todo lo bueno que hablas de ti, ¿qué se cree? La mitad. O menos. Y de todo lo malo que hablas de ti, ¿qué se cree? Todo. Todo. Por tanto, cuidadito cuando hablamos mal de mí mismo, ¿vale? Porque se va a creer todo, ¿vale? Entonces, la primera estrategia es saber situarse en un gris. ¿Tú has respondido bien? Has dicho depende, ¿vale? Básicamente has venido a decir depende. Muy bien. Y ha salido bien, ¿vale? Segunda estrategia. En esto, desde mi punto de vista, has fallado. ¿En qué tienes que decir que eres inteligente? Pues en algo que tenga que ver con el puesto de trabajo. Perfecto. Eso es lo que tienes que decir. En lo que realmente soy inteligente y afecta al puesto de trabajo. Y además, debes de añadir en qué no eres inteligente. ¿Y en qué no eres inteligente, Antonio? En cualquier cosa que no esté relacionada con el trabajo. Directamente. ¿Vale? Con lo cual, demuestras humildad y demuestras mucha profesionalidad. Esa es la segunda estrategia. Tercera estrategia. Imagínate que, como te he hecho yo, te hace un tercer grado el entrevistador y tienes que responder y mojarte ya. ¿Sí o no? Tienes que decir que sí, obviamente. ¿Cómo dirías soy inteligente? No sé. Vuelvo a recuperar el no sé. O así como sí, y se lo voy a demostrar, ¿no? Cuidado. Deme la oportunidad para demostrarlo. Eso cae bien, Rubén. Eso cae bien, Rubén. No sé. Digo, por salir ya del... Yo creo que es muy bueno en una entrevista de trabajo o en situaciones difíciles, cuando hablamos lo bueno de nosotros, decir que lo dice otro. Por ejemplo, con humor. Mi abuela, ¿no? Mi abuela dice. Mi abuela dice que sí. Así generas empatía con el entrevistador. Y desde el punto de vista profesional, pues la verdad que hay compañeros que dicen que sí lo soy. Y ya está. ¿Vale? Demuestra mucha humildad y demuestra, no sé, otra forma de decirlo. ¿Vale? Una breve. Una breve. Vale. Una pregunta más. Una pregunta breve, típica o no típica. Divertida o típica. Divertida. Sí.
Antonio, ¿cuántas bocas de metro hay en Madrid? Ostras. ¿Cuántas bocas de metro hay en Madrid? Pues, yo la verdad no lo sé, podría saber más o menos las líneas. A ver, 10. Hace tiempo que no monto en metro, la verdad. 10, por el tema de los olores, que decíamos antes. Pongamos que hay 10 líneas y 20 estaciones por línea, 200. Bien. Bueno, 200, más luego habría que ver ¿Cuántas bocas hay en cada parada. Pongamos que hay 3, 600. Vale. Te puntúo esta respuesta. Sí. Te pondría un 9,5, un 10 casi. Bueno, vamos terminando bien. Sí. Está bien. Estrategias ante esto. A ver, esta pregunta cae poco. Afortunadamente, en las entrevistas de trabajo. Para mí son preguntas que... Y si cae, espero que sea en Madrid. A un tío de Sevilla le preguntas... Claro. Te puedo preguntar, Rubén, ¿cuántas vacas hay en Canadá? ¿O cuántos neumáticos se reciclan al día en Italia? Te puedo caer en ese tipo de preguntas en entrevistas de trabajo. Desde mi punto de vista son preguntas que sostienen muy poco de un candidato. Es más, le puedes poner muy nervioso y a partir de ahí obtener lo peor de él. ¿Qué se busca con esto? A ver, un entrevistador que hace esto busca tu proceso de razonamiento. Busca ante situaciones difíciles cómo reaccionas. Claro. Si eres el típico que dices, no sé. Y entonces el entrevistador apunta. Se vence rápido ante una situación difícil. Para mí es un error apuntar eso, pero son conclusiones que se obtienen. Por tanto, tenemos que prepararnos este tipo de entrevistas, sobre todo, este tipo de preguntas, sobre todo por si alguna vez nos caen, salir bien. Se buscan esas dos cosas. Por tanto, proceso de razonamiento. Da igual el resultado. Da igual si hay 600 o 1000. De hecho, yo no sé ni las que hay. Pero lo que me gusta de un candidato es que tenga un proceso de razonamiento. En este caso, el proceso de razonamiento que ha hecho Antonio me parece muy adecuado. ¿Cuántas líneas hay en Madrid? Pues pongamos que hay 10 líneas. ¿Cuántas bocas hay? ¿Cuántas estaciones hay por cada línea? Otras 10. Por tanto, hay 200 estaciones de metro. A 4 bocas por estación, 800. Claro. Y punto. ¿Hay 800? Ni idea. Yo tampoco. Pero ha salvado bien la respuesta. Por cierto, dice Antonio que son preguntas que no suelen hacerse en una entrevista de trabajo. Recopilo lo que os contaba yo antes y que alguna vez, meses atrás, hemos analizado en este programa. Por ejemplo, preguntas curiosas en una entrevista de trabajo de la Universidad de Stanford. Por ejemplo, ¿quién ganaría en una pelea entre Spider-Man y Batman? No sé qué se puede buscar aquí. Para ser, por ejemplo, analista en Axia, que ofrece asesoramiento a inversores institucionales, dice, si tuvieras una máquina que produce $100 de por vida, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por ella hoy? Y por poner otro ejemplo solamente, está para ser gerente de soporte de TI en Bosch, si te pidieran descargar un Boeing 747 lleno de caramelos, ¿qué harías? Pues yo espero que no nos las hagan, Antonio de Ancos, porque son preguntas. Bueno, también, ¿cuál es tu princesa Disney favorita? Esto lo preguntan en Colestone Creamery. Debe ser, pues si tienes hijos o hijas. Sí. Pues ha sido un placer, profesor Antonio Muñoz Sánchez, aprender esas cosas, casos prácticos a los que si no nos hemos enfrentado, y a lo mejor alguno se ha sentido identificado, puede que nos enfrentemos el día de mañana. Rubén, el placer fue mío, de verdad me he sentido muy a gusto y yo creo que lo has conseguido tú, que me sienta a gusto y me sienta bien. Muchas gracias. Voy a decir no sé, pero bueno, decir que sí, que somos Antonio de Ancos y yo, gente inteligente. Gracias, profesor, hasta cuando quiera. Muchas gracias, hasta luego. Antonio de Ancos, la media que te sale al final viene siendo notable, bueno, o sea, que está bien, notable alto, muy bien. Terminado subiendo. Muy bien, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. SCL Consulting ha patrocinado Todo SAP.